Hoy quiero hacer un análisis de el tema que estuvo de presente la semana pasada y que tuvo que ver con el plan de paz esperado, muy esperado, que tenía la administración o que tiene la administración Trump para una posible solución al conflicto entre israelíes y palestinos, aunque más que conflicto yo diría a destrabar el statu quo que existe desde la administración Obama a día de hoy, que estamos prácticamente al final de los primeros 4 años de la administración Trump. Para hacer este análisis de ese plan de paz y de cómo lo recibieron israelíes y palestinos, voy a partir de mi propio libro, ¿sí? Siempre vuelvo, cuando hago un análisis, siempre vuelvo al origen y es el libro de mi autoría que trata sobre el tema, ¿sí? Hay unos puntos estructurales profundos que yo toco en el libro y que son parte fundamental y columna vertebral de las aspiraciones de uno u otro lado de este conflicto. Me gustaría empezar diciendo que uno de esos puntos estructurales profundos que se tocan en el plan de paz de la administración Trump tiene que ver, y es muy importante, tiene que ver con, voy a leerlo literalmente, la desmovilización de Hamas y un compromiso por la paz que le permita ser excluido de la lista de grupos terroristas que tiene los Estados Unidos y la Unión Europea y por ende participar en los diálogos de paz, aun cuando el gobierno israelí anteriormente se negaba a dialogar con Hamas. Creo que Hamas es un actor, quizás el actor más violento dentro de este conflicto, y que ese compromiso que lo obligue dentro del acuerdo a desmovilizarse, como lo pide el presidente Trump, a desmovilizarse y a un compromiso con abandonar el terrorismo es fundamental. ¿Sí? Si no tenemos un compromiso que asegure por parte de Hamas de que terminarán los atentados terroristas en el sur de Israel y en el propio Jerusalén, no estaríamos haciendo mucho con respecto a una posible paz, ¿sí? En esta zona del mundo. Creo que el presidente Trump ha sido con este punto innovador. De hecho, las administraciones estadounidenses anteriores ninguna se atrevía ni siquiera a tocar el tema de Hamas para comprometerlo con la seguridad de Israel, ¿sí? Esto lo tengo en la página 125 de mi libro. Hablo de estos puntos estructurales profundos y agrego este punto que tiene que ver, repito, con la desmovilización de Hamas para garantizar la seguridad del Estado de Israel, por lo menos del sur de Israel, que es quien mayormente sufre los ataques terroristas de Hamas. Volviendo a otro punto que trata el plan de paz de la administración Trump, tiene que ver con los asentamientos, ¿sí? El presidente Trump realmente tiene o ha expuesto a la comunidad internacional un plan de paz bastante realista, hemos de decir, y bueno, bastante realista también fue lo que escribí acerca del tema en mi libro publicado en el año 2017. ¿Qué digo? Es imposible a día de hoy desmantelar los asentamientos de judíos, de habitantes judíos e israelíes que existen en Judea y Samaria, lo que los palestinos denominan Cisjordania, ¿sí? Es imposible, tenemos que partir de la realidad y el presidente Trump parte de la realidad. Realmente estoy bastante sorprendida con este plan del presidente Trump, porque además tengo que decir, ese primer plan que quita todo el peso a Israel y también le concede responsabilidad, hace un equilibrio entre las dos partes. Todas las partes o las propuestas que anteriormente se presentaban desde los presidentes de los Estados Unidos, incluso desde la Unión Europea, tenemos que decir que han sido propuestas que le han dejado toda la carga al Estado de Israel. Siempre ha sido Israel el que tiene que renunciar a algunas de sus
pretensiones. Este plan trae también la exigencia de los palestinos también de renunciar a ciertas pretensiones, si bien no en su totalidad, sí hay ciertas pretensiones a las que tiene que renunciar, y esto es algo bastante innovador. Repito, pretender volver a las fronteras del 67 es imposible, así lo afirmo en mi libro, y así también lo explica el enviado para esta zona del mundo, Jared Kushner. Así lo explicó anteriormente durante su trabajo en todo esta propuesta, para elaborar la propuesta, Jason Greenblatt. Es imposible, no podemos salirnos de la realidad. Y realmente, vuelvo y repito, es admirable lo realista que es este plan de paz de la administración Trump. En mi página 142 yo escribía que lo que se quiere es construir un Estado palestino establecido sobre unas fronteras reales y creíbles, despojado de toda pretensión del aspecto cultural, algo imprescindible para consolidar una paz duradera. La autoridad palestina tiene que deshacerse de esta idea de volver a las fronteras del 67, porque esto no va a ocurrir. Esto no va a ocurrir, esto es imposible de que ocurra. Los palestinos y el señor Mahmoud Abbas no puede pretender devolver el tiempo no lo puedes devolver, y esas fronteras definitivamente nunca van a existir. Si Mahmoud Abbas no logra convencer a la población palestina de que esto es imposible, no vamos a avanzar en nada en este plan de paz de la administración Trump, lo cual sería lamentable, porque sí podríamos decir que es una de las últimas oportunidades de los palestinos de vivir dignamente, sí, dentro de la comunidad internacional. Otro de los puntos estructurales profundos que yo toco en mi libro, y que también toca el plan de la administración Trump, se trata del retorno de los refugiados. Los refugiados no pueden retornar, porque tendrían que retornar a territorio israelí, y eso es imposible. Además, la cuestión demográfica de los israelíes frente a los palestinos está en desigualdad. Estaríamos entonces difuminando la ciudadanía de los israelíes, su cultura también. Es imposible pretender que aquellas personas que se fueron en el 48 van a volver, porque ya deben estar incluso fallecidas, ¿no? Ahora, no podemos endilgar como si se heredara el carácter de retornado o de inmigrante palestino a quienes nos suceden, ¿sí? Por línea directa. Eso no es posible, eso no se puede pensar en ello, ¿no? Por lo tanto, el punto de los refugiados y su retorno es imposible, y así lo ha dicho la administración Trump en una, repito, actitud muy realista para resolver esto, ¿no? En la página 147 de mi libro incluso yo explico y propongo una forma de indemnización, tal vez, si se quiere, y creo que esto tiene que ver, o puede empalmar esta propuesta que yo hago en la página 147, con esa mesa de donantes que también tiene la propuesta de la administración Trump, y que también es nueva, ¿no? Una mesa de donantes para fortalecer la industria en el futuro Estado palestino, que también se han negado a esta posibilidad. Entonces, estamos viendo, quizá lo más importante, y para concluir, es que estamos frente a una propuesta innovadora. Repito, uno, le quita la carga a una sola de las partes y hace un equilibrio, ¿sí? También le otorga responsabilidades al lado palestino, que nunca lo ha tenido, ¿no? Que nunca se le han exigido. Segundo, este plan es muy realista en cuanto a fronteras, en cuanto a la permanencia de los asentamientos en el lugar donde están, y tomar otras porciones de tierra para los palestinos. Una cuestión también que prevalece, y sería el tercer punto, es lo que decía al inicio de este video, es ese compromiso de Hamas con su desmovilización, ¿sí? Para garantizar la seguridad del Estado de Israel, y como decía al principio también, sobre todo del sur de Israel, que es quien más sufre las consecuencias del terrorismo del grupo Hamas.
Seguiremos atentos a ver qué sucede. El primer ministro Netanyahu ha dicho que va a empezar a implementar el plan de paz en lo que tiene que ver con los asentamientos judíos que hay en Judea y Samaria, Cisjordania para los palestinos, y seguiremos atentos para seguir analizándolo. Como siempre, yo les voy a recomendar para estudiar este tema, este libro es imprescindible. Gracias.